Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Nos estás acompañando con el hashtag Se fumaron un FMI. Y es así, es realmente impresionante. El gobierno que más ayuda recibió en los últimos tiempos en la Argentina, 50.000 millones de dólares, se lo fumaron. Hoy la Universidad Nacional de Avellaneda da a conocer también un interesante informe sobre esto. Mirá, para que quede claro, están los datos, no es ningún invento, que se fumaron un FMI. 8 de cada 10 dólares del acuerdo ya salieron de la economía argentina. 44.867 millones desembolsó hasta ahora. El fondo está en duda si va a desembolsar el resto. 27.460 millones de dólares salieron del sistema. 9.180 millones de fondos fueron golondrina. Fondos golondrina se vinieron a hacer la Argentina, timba financiera. En la Argentina no ha quedado nada, porque ni siquiera ha quedado infraestructura. No quedaron jardines de infante que prometía Macri cuando suspendió o cuando anuló el fútbol para todos. No quedaron obras porque la obra pública está paralizada y queda pobreza, endeudamiento, alto desempleo. Se fumaron un FMI. Es impresionante. Hoy hasta Paul Krugman salió a decir: lloran por Argentina, así nos están viendo en el mundo, así están despidiendo a Macri en el mundo. Ayer Pedro nos decía la durísima nota de Telegraph, donde cargan contra Christine Lagarde por ser copartícipe de esto en la Argentina. Mire, Paul Krugman, el final. Lo que es sorprendente para los que hemos pasado mucho tiempo en estas crisis es que esto es increíblemente cercano al guión de 1998-2001, sin ley de convertibilidad, pero aún errores de políticas similares y una habilitación similar de esos errores por parte del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver hoy cómo estuvieron los mercados día negro, preocupante. Dólar, el oficial, podemos decir, cerró a 58,49 pesos. El blue, 63,50. Y marcando un nuevo récord, las tasas, 85,73. Fernando, ¿y las expectativas de mercado qué están diciendo? Sobre todo respecto a la inflación, ¿no? Sí, Gustavo, como se esperaba, se dispararon todas las expectativas de inflación. Estaba mirando, el FMI había calculado para este año una inflación de 17%. Vamos a estar en 55% según la estimación que está haciendo el REM, este relevamiento de expectativa de mercado que elabora el Banco Central. ¿Qué había proyectado el FMI? Un crecimiento de 1,5%. ¿Qué va a pasar? ¿Va a caer la economía este año? 2,5%. Ahí tenemos la evolución de la inflación que están esperando las principales consultoras de mercado. Y siempre repetimos, son conservadoras cuando elaboran estos índices, no son tremendistas, no quieren generar pánico, todo lo contrario, buscan ser moderadas. 4,3% están esperando para agosto. Te dicen que el mayor impacto va a ser en septiembre, porque en agosto recién se empezó a trasladar después de mitad de mes, claro, la devaluación a los precios. 5,8%. Algunos están pronosticando 4,7, ¿no?, de inflación para agosto, ¿no? Sí, incluso hay algunos que pronostican mucho menos, Gustavo, porque dicen que la recesión fue tan fuerte, tan brutal, que se paralizó todo y que muchas empresas no pudieron ni siquiera trasladar los aumentos porque no vendieron nada. Pero ahora, septiembre, 5,8, esto es altísimo. Es altísimo, Gustavo. Y hay una particularidad, la economía hoy está paralizada, está parada en seco. Se venía trabajando con una hipótesis de crecimiento de recesión de 1,3, saltó a 2,5 la hipótesis de recesión. Un punto más de recesión están estimando en solo este periodo de tiempo, en 2 semanas se generó esta situación. Así que alta inflación y recesión. Para este año, fijemos, 48,3 para 2019, 30% para 20,
Pero a mí me impacta más que la inflación, me impactan los números de recesión, Gustavo. Bueno, y la recesión que sigue un año más, ¿no? Para el 2019 están marcando 1,5 para abajo, para el 2020 1,1 y recién para el 2021 un año de crecimiento para la Argentina. Es decir, que Macri también se despide de su gobierno con índices negativos prácticamente a los 3 años. En los 4 años tuvo 3 años de caída y solamente uno, me parece. El 2017 fue un año de crecimiento que no fue crecimiento, fue recuperación de lo que se había caído en 2016, ¿no? El 2016 se desplomó, en 2017 recuperó un poquito de eso que había caído, no llegó a recuperar todo, recuperó un poco, 2018 2,5 abajo, y este año no va a ser esa cifra, ¿eh? Este año ya se está pensando en 2,5 para abajo también la actividad económica. Gustavo. Vamos a ver las expectativas en la sociedad, las encuestas que te venimos mostrando después del 11 de agosto, el análisis que hace la sociedad, los números de la realidad. ¿Cómo calificaría? Esto es Federico González, que ha hecho un relevamiento de expectativas muy interesante, Federico González, ¿cómo calificaría su situación económica hoy? 36,7% preocupante, expectante 29,7%, angustiante 11,6%, tranquila, fíjese, solo un 9% de la población, 9,7%, desesperante 7,7% de la población. 4,7 no sabe ahora, si sumamos el preocupante con el desesperante y el angustiante, tenemos cerca de un 60% que ve una situación económica muy angustiante en la Argentina de hoy. Esto salió hoy, ¿no? Otra pregunta, ¿quién es el responsable de la crisis? ¿Quién hoy es el responsable de la crisis? Mauricio Macri lo afirma el 53,2%. No hay dudas, solo para algunos del gobierno que tratan de corresponsabilizar a la oposición. Hoy gobierna desde el 10 de diciembre del 2015 y hasta el 10 de diciembre del 2019 el ingeniero Mauricio Macri. Y los argentinos dicen que él es el responsable de la actual situación económica. De Alberto Fernández opinan solo un 14,9%. Sí, a ver, así lo terminamos. Votantes de Alberto, lo que dice Macri, compró ese discurso una minoría, 7,1%, así que tienen que cambiar el discurso. Macri y Fernández 6,9%, Alberto y sus votantes 6%, Macri y Fernández y sus votantes 4,9%, los mercados 3,7%. Pero la gran mayoría, 53,2%, Mauricio Macri, quien gobierna y tiene la responsabilidad de gobernar. Vamos a la próxima. ¿Qué pesa más a la hora de votar? Factores económicos, 56,9%. Valores éticos, 26,5%. Obra pública, 13,1%. La economía, como aquella frase, es la economía, estúpido. ¿Y qué más? La última. Cuando vota, ¿qué expectativa de país prevalece? 48,4%, esperanza. Esperanza de un país mejor. Esto es lo que se ha abierto el 10 de agosto en la Argentina. La esperanza en el Frente de Todos, la esperanza en Alberto Fernández. Miedo de un país peor, 12,6%, ambas 35,9%. La intención de votos que hoy está marcando Federico González para Alberto Fernández ya está superando el 50% y hay más de 20 puntos de diferencia con Mauricio Macri, que no recupera intención de voto. Hoy el diario Clarín, 5 encuestas dio, las 5 le dan amplia ventaja a Alberto Fernández, arriba de los 20 puntos de diferencia. Muy bien, Juan Amorín, con un tema que Juan ha traído. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. ¿Nos vamos a convertir en el basural del mundo? Además de todo lo que nos deja Macri, ¿nos va a dejar un gran basural para la Argentina? Es realmente increíble. La semana pasada, mientras ocurría la hecatombe financiera, económica, como bien repasabas, provocada
por este gobierno, el presidente Mauricio Macri, bajo el ala de Marcos Peña, emitió un decreto, no cualquier decreto, como vos decís, un decreto que pone en peligro al medio ambiente argentino, pero preste atención usted que está del otro lado, porque realmente el daño puede provocar este decreto de Mauricio Macri de aquí en adelante puede ser realmente muy, muy grave. ¿Qué es lo que habilita este decreto? Es una modificación a la ley de residuos peligrosos que en su momento trató Carlos Saúl Menem cuando lo estaban acusando de comprar chatarra nuclear en aquel entonces. Sí, bueno, se hizo una ley y Macri lo que hace es flexibilizar esa ley para que los empresarios, los estados, no se entiende muy bien cuál es la finalidad. Siempre vamos a terminar descubriendo algún negocio de algún amigo o de la propia familia presidencial detrás de esto, pueda traer, importar basura del mundo. Realmente es grave. Vamos a verlo. 591-2019 es el decreto y, como te digo, flexibiliza un montón de controles. Es realmente muy impresionante. Yo hoy empecé, la verdad es que no soy un conocedor del tema, empecé a consultar con distintas fuentes y todas coincidían en que reviste un nivel de gravedad inusitado y que amerita que prestemos atención y pongamos eje en esto para preguntarle a los candidatos también. Fíjate esto, devienen innecesarias la presentación de un certificado de origen que acredite la no peligrosidad de los residuos esto es grave. que van a traer. Ya esto es grave. Ya esto es grave. Que no tengan que justificar si son peligrosos o no, ya esto es grave. Y solo permitir la importación de mercaderías obtenidas a partir de la valorización de residuos que ingresen a nuestro país como insumo, materias o productos que cumplan las condiciones técnicas para ser considerados tales. Y sigue. Ahora te voy a mostrar cuál es yo creo que esto es una suerte de devolución de gentilezas a Estados Unidos. Dado los avances en la materia, aquellos residuos que han pasado por operaciones adecuadas y suficiente de tratamiento, incluyendo la segregación, acopio y acondicionamientos para fines específicos, considerados como tales y actualmente destinados a un proceso productivo, incluso comercializados, y acá es donde entra todo. Todo esto vamos a empezar a comprar, a esto le vamos a destinar dólares. Materias primas o productos tales como desechos de papel y cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material plástico y cascote de vidrio. Todo esto estaba prohibido. Un Estado no podía comprar todo esto. Argentina no podía importar basura. Esto es literalmente basura, porque después llegan los contenedores, me explicaban hoy, y vos no devolvés toda la basura claro, que te meten en el medio. Obvio. No te dice Estados Unidos, disculpame, metí esta jeringa en el medio, no va. No, todo esto viene y hacete cargo de todo el container con toda la basura provocada. Y creo que tenemos un destacado más y después te voy a mostrar cuál es, creo yo, el trasfondo de todo esto. A nivel mundial, dice Macri, se ha avanzado hacia el concepto de la valorización de los residuos. No, esto es increíble. Ahora, disculpame un minuto, Sí. pero no puedo. Porque vos fijate, Juan, porque esto forma parte de esta mala idea que Macri ha tenido, que nos tenemos que integrar al mundo. Porque para Macri, tal vez, ser basurero, ahora me vas a contar eso que me interesa, por qué decir que es una devolución de gentileza a Estados Unidos, pero Macri piensa que poniendo un basurero en Argentina nos abrimos también al mundo. Bueno. Es positivo, te quieren vender que es positivo. Y Pichetto que vive diciendo somos la multinacional de la pobreza con los cartoneros, basta de cartoneros. Bueno, vamos a ser ahora, basurero del mundo. Realmente es muy impresionante. Ahora vamos a ver quiénes son los países, porque hoy algunos en Twitter me decían, bueno, pero Suecia, Noruega. Ya no sé si tenemos la oportunidad de ver la próxima placa que demuestra un poco por qué Suecia y Noruega importan basura que dista mucho de Argentina. Suecia y Noruega reciclan el 99% de la basura que ellos generan. Se quedan sin basura para generar energía directamente. Argentina dista muchísimo de poder generar energía con la basura que compra. ¿Y quién es el principal generador de basura que necesita encajar su basura en otros países mal llamados tercermundistas? Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Genera 45 millones de toneladas anuales de desechos. Y el año pasado China, que era uno de sus principales compradores, dejó de comprar basura porque contamina mucho al medio ambiente. Claro. Y Malasia hizo lo mismo. ¿Cuáles son los compradores de la basura de Estados Unidos? Que, insisto, la basura que provoca es exactamente la misma que Macri habilita en su decreto. Papel, chatarra ferrosa, metales, etcétera. Países a donde exporta su basura a Estados Unidos, Ecuador, hay una muy buena investigación de The Guardian respecto a esto. Camboya, Laos, Ghana, Bangladesh, Etiopía, Kenia, Senegal y a partir del decreto de Mauricio Macri, Argentina Pero nos también. integramos al mundo, Juan, vos no entendés.
Esto es abrirnos al mundo. Ahora, estaba pensando, con los problemas que hay en nuestro país, permanentemente, viste, con el tema de la basura cero, con el tema de basurales a cielo abierto o no, vamos ahora a generar un problema más cuando la Argentina no está preparada para esto. Y le va a sacar el trabajo a decenas de miles de recicladores de residuos, los famosos cartoneros, que justamente lo que hacen es contribuir un poquito al medio ambiente, porque la verdad es que la gestión medioambiental de este gobierno es nula. Los cartoneros lo que permiten es que haya un poco menos de contaminación y permiten hacer el poco reciclado que se hace en Argentina. Vamos literalmente, señor, señora, a comprar basura estadounidense para congraciarnos tal vez como devolución de gentilezas. Bueno, lo vamos a seguir mañana porque Por es un favor. tema gravísimo, hay que ver también negocios que hay detrás, ¿no? ¿Quién estará detrás, no? Sí. Gracias, Juan. Gato. Gracias Juan. Bueno, muy bien, vamos a seguir con el análisis de la actual situación política, económica. Hoy ha sido otro día realmente preocupante para los mercados y lo hablábamos recién con Fernando, ¿no? Este tema de que la inflación ya que se proyecta para el mes de agosto va a ser muy alta, cercana al 5%, proyectan algunos, para septiembre superior. Hernán Lecher, Hernán, ¿cómo te va? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás? Que Buenas siempre noches. tenés los últimos datos y todo. ¿Cuánto puede llegar la inflación de agosto? No, efectivamente, agosto y septiembre van a ser 2 meses de alta inflación. Hay una cosa, habría que ponerle un asterisco ahí, que es un tema relativamente reciente, que es el siguiente. A partir de las medidas anunciadas el domingo, vos tenés el dólar blue circulando o empieza a circular el mercado del dólar blue. Hay que ver si los precios finalmente no se atan a ese valor. Esto es un eje central. Al ¿Vos te dólar acordás? blue. ¿Te acordás cuando Pratgay dijo allá por diciembre de 2015, dijo, no, quédense tranquilos, los precios no van a aumentar porque está todo al dólar blue? Y cuando finalmente desandaron el cepo, se escaparon los precios de nuevo. Bueno, hoy lo que podés tener es que muchos de los precios de la economía sigan la evolución del dólar blue y la verdad que el dólar oficial quede, digamos, contenido, pero de todas formas la inflación despunte a eso. Con lo cual, yo diría, lo decía Fernando hace un ratito, yo diría que es un piso, ese 55 anunciado hoy en promedio por las consultoras. Hernán, el Banco Central, el presidente del Banco Central estos días dijo que la inflación venía bajando y pasaron cosas, pasó la elección, pasó. ¿Venía bajando la inflación? Bueno, venía ¿Se puede bajando, considerar que viene bajando una inflación que está arriba del 2%? y la verdad que lo habíamos dicho en infinidad de oportunidades, el último dato de inflación 2,2. De todas formas, o sea, el gobierno venía festejando recurrentemente los últimos 3 meses que la inflación bajaba del 4, del 5 al 2,2, digamos, era un despropósito absoluto, cuando además las proyecciones de todas formas daban honestamente muy altas y cuando vos hacías además la inflación de los últimos 12 meses, estabas en 55, 56%, en el caso de los alimentos incluso por encima de esos valores. Dicho de otro modo, era... La verdad, en la lógica del gobierno, esto de edulcorar, de tratar de dibujar un dato positivo de un dato que no es para nada positivo. Recién hablábamos también, y Juan lo adelantaba, ¿qué va a hacer el gobierno que el viernes anunció que iba a enviar un proyecto para la reestructuración de la deuda al Parlamento? Mañana tenía que ir el ministro Lacunza a la bicameral, no va a ir, otra vez dejan de lado al Parlamento, pero se está hablando de un DNU para la reestructuración. Está el diputado Andrés Bayone, que es integrante de esa comisión. Bueno, le pintó la cara el ministro y parece que están hablando de un DNU. Sí, hemos escuchado en las últimas horas hablar de un DNU, tenemos un ministro que está jugando a las escondidas, un presidente que está cumpliendo un doble rol. Como presidente llama el consenso, pero como candidato cierra el Parlamento, impide que el Parlamento tenga protagonismo en un tema crucial como es la reestructuración de la deuda. Tomaron la decisión, y esto lo planteamos el año pasado, sobre todo cuando analizamos el presupuesto, de endeudar a la Argentina sin pasar por el Congreso, y hoy están buscando o trataban de buscar, o esto es lo que indica las acciones políticas que ha llevado adelante este gobierno, tratar de buscar que lo acompañen en una toma de decisiones que no estamos dispuestos a acompañar. Claro, Mucho porque, menos sin conocer cuál es la letra claro, chica del ahí acuerdo. está, diputado, me parece que es lo que intentaron hacer con Alberto Fernández, el abrazo del oso. En el momento del naufragio
Me voy a abrazar, antes los ninguneé, ahora los voy a abrazar. Y parece que ahora con ustedes también quieren hacer lo mismo. Bueno, están buscando cómplices para el golpe final de una responsabilidad que creo que tiene dos protagonistas. El presidente, como lo dicen las encuestas, es el protagonista principal, y el Fondo Monetario Internacional también, que es quien delineó todos los pasos económicos que ha ido llevando el gobierno hasta este gran fracaso que ha transformado el mejor equipo de los últimos 50 años en el equipo descendido a la C, ¿no? Ahora, alguien se podía, nuestro hashtag es se fumaron un FMI, se fumaron el préstamo del fondo. Absolutamente. Y cuando uno busca, Gustavo, dónde está la plata que debemos todos los argentinos, no encontramos ni puentes, ni escuelas, ni rutas. Como bien dice el hashtag, se la fumaron. Y con el criterio que creo que ha sido muy acertado que ha tenido Alberto Fernández de mantener silencio y de no generar, de alguna manera, echar mayor leña al fuego, creo que tenemos que mantener esa mesura, pero también tenemos que ser muy claros en que el 11 de diciembre los responsables, el presidente y todo su gabinete, tienen que dar respuesta del desfalco al que han llevado a la Argentina en estos 3 años y medio. Está Carlos Hourbey, que es economista del equipo de Roberto Labaña. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Gracias por venir. ¿Y cómo están analizando lunes y martes después de estas medidas? Esto es idas y vueltas, ahora no saben si reestructuración van a ir al Parlamento o DNU. ¿Cómo lo están analizando? Creo que lo que quedó claro de las medidas de la semana pasada fue que fueron incompletas. Claramente se anunciaron las medidas de reestructuración de los bonos y la fuga de capitales lo que pasó con el mercado del dólar fue una clara muestra de que hubo un error conceptual que se intentó subsanar el día domingo con el decreto y las medidas del Banco Central el domingo, así que todos estuvimos trabajando, tratando de interpretarlo. Me parece, por otro lado, que de alguna manera es una buena noticia que hayan reconocido el error. Creo que si lo hubieran hecho el día miércoles, se hubieran evitado el desastre de la semana pasada. Entiendo que alguna gente proponía hacer las dos cosas juntas y la política le dijo que no. La política después se dio cuenta... Macri. Se dio cuenta que claramente era... Dio tiempo para que puedan comprar los dólares y salir. Sí, me parece que no es querer asumir la realidad como ha sido sistemático en esta administración, lamentablemente. Ahora, a partir de las medidas del fin de semana, que son a todas luces desagradables para la mayoría, pero necesarias, me parece, creo que se abre un camino para que el gobierno pueda llegar al 27 de octubre, que es la elección, y finalmente al día de diciembre, porque nosotros que hemos sido críticos del día 1 del gobierno y hemos advertido, yo siempre repito lo mismo, 21 de noviembre del 2016, Roberto Labaña dijo que este plan económico requiere endeudamiento, termina en colapso, el dólar valía 15 en ese momento. Recuerdo llamados que nos criticaban por hacer esas exclamaciones y lo que queríamos evitar era todo esto, pero hoy tenemos que tratar de contribuir a la calma, a que el gobierno, que claramente no nos representa, termine de la mejor manera y entremos en una etapa, digamos, de construir a la previsibilidad, porque esta situación no le conviene al gobierno, no le conviene a ninguno de los candidatos y no le conviene a la sociedad argentina. Sí, la sociedad sigue perdiendo siempre, La ¿no? sociedad pierde siempre. Ahora, con estas medidas, ¿podemos avanzar o no podemos avanzar? Entiendo que sí. Me parece que la mala praxis de la semana pasada fue muy importante. El impacto en los fondos comunes, en la liquidez de las empresas que tenían fondos comunes de inversión se ha visto atacada justo en fin de mes. Muchas empresas han tenido problemas en pagar los sueldos. Pero creo que se ha tomado un baño de realidad el gobierno, claro, y ha intentado preservar la estabilidad financiera que claramente ha sido atacada primero por el presidente y por el gobierno inmediatamente después de la elección, ¿no? Que dijo que si ganaba otro candidato que no era él, se iba al demonio. ¿Cuánto se ha trasladado de la devaluación desde el 11 de agosto hasta hoy a los precios, Hernán? Lo que pasa es que no es uniforme, pero en general uno estima que el pass-through, por ejemplo, la devaluación del 18 fue el 70%.
y da la impresión que podría ser más o menos eso. Lo que pasa es que todavía los precios se están acomodando a la devaluación de, digamos, post-elección. Y hay una diversidad de precios significativos. Esto, Sí, sí, increíble. digamos, nosotros estamos discutiendo todo el tiempo cuestiones técnicas de los anuncios del gobierno y en general hemos pasado a un segundo plano la problemática de los argentinos. Hoy la tasa de interés en el 85%. Tremendo. Digo, nos tremendo. olvidamos, fue ayer el Día de la Industria, 150.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos 3 años y medio. La vida de los argentinos es tremenda, malísima, y este gobierno, coincido, se ha olvidado que además de los mercados hay argentinos acá, ¿no? Y que necesitamos comer, necesitamos producir, digamos, no hay ninguna propuesta en ese sentido. Hacen, por ejemplo, la propuesta de los 2.000 pesos para la asignación universal por hijo. La inflación proyectada a diciembre se come el 60%, 1.150 pesos se lo come solo la inflación, con lo cual le dan 850 pesos a una persona que no puede llegar a fin de mes. Y además, en diciembre, porque eso es un bono, en diciembre el valor del AUH es 20% menos que hace 2 años atrás. Con lo cual arranca el año que viene derrotado. Lo mismo en la jubilación, lo mismo en el salario mínimo, peor todavía. Lucas Romero, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches, Gustavo. ¿Cómo estás analizando políticamente desde el 11 de agosto ahora estas idas y vueltas, los enojos de Macri, después pide disculpa, ahora dicen que ha aceptado que tiene que dirigir la transición y olvidarse un poco de ser candidato? ¿Cómo estás viendo vos? Bueno, en primer lugar, digo, afirmar que es un escenario inédito, ¿no? Tenemos una economía en terapia intensiva y las PASO nos dejaron un escenario inédito en el sentido de que hay una suerte de desacople entre el proceso político y el proceso institucional, porque el resultado de las primarias, con un amplio triunfo del Frente de Todos, en algún punto prácticamente quita mucha incertidumbre respecto de lo que pudiera pasar el proceso electoral. Ahora, no hay un correlato institucional de ese triunfo, ¿no? Alberto Fernández es, hace 22 días, apenas un candidato. El presidente es el presidente en ejercicio. Y digo, para plantearlo un poco en términos de la particularidad del escenario, ¿no? Si estuviéramos en un régimen parlamentario, probablemente estaríamos en un proceso de conformación de un nuevo gobierno, ¿no? Porque claramente el resultado fue una suerte de voto de censura no solo al gobierno, sino al programa económico, ¿no? Y en ese contexto creo que es donde se percibe esta desconfianza generalizada que hay sobre la situación económica. Y creo que acá me parece que yo me tomo algo de lo que dijo Carlos y agregaría, digo, no solo que las medidas fueron incompletas, sino que creo que llegaron tarde, ¿no? Me parece que el gobierno debería haber tomado este tipo de medidas con mucho más tiempo de antelación. Hasta incluso uno podría remontarse al origen de esta crisis, al origen, o sea, cuando el programa económico del gobierno entró en crisis, que fue abril y mayo del año pasado, y probablemente quizás guiado por algún interés más electoral, digamos, postergó este tipo de decisiones que hubieran permitido cuidar mejor las reservas, ¿no? Que es un poco el último reservorio de valor que tiene toda economía. Así que yo creo que hoy el gobierno debe privilegiar la gobernabilidad, debe privilegiar el interés general de la población, y en ese sentido creo que no tiene que especular electoralmente a la hora de tomar decisiones de este tipo, ¿no? Porque este nivel de desconfianza probablemente siga alimentando la fuga de capitales y hay que cuidar las reservas, ¿no? En esto creo que Alberto Fernández fue claro, y es curioso el rol de Alberto Fernández porque posiblemente la elección le asigna alguna responsabilidad. Ahora, difícilmente Alberto Fernández pueda tomar definiciones si ni siquiera sabe qué va a encontrar si la elección lo transforma y además, en candidato, en presidente, ¿no? digamos, es lo que ha intentado hacer el gobierno, lo hablábamos recién con el diputado, de querer abrazarlo, inédito, a un candidato que ha sido votado por la mayoría de la sociedad, por un programa opositor, en contra del acuerdo con el fondo. El gobierno y el periodismo oficialista lo intentan llevar a decir: tenés que firmar, tenés que aceptar, si no sos un irresponsable. Y el fondo. Bueno, y el fondo, obviamente, y el fondo, digo, pero es inédito está también. Por lo cual digo, creo que en este sentido la situación es tan delicada que amerita que el gobierno se concentre en la gobernabilidad. Esperemos que no duden en tomar medidas, si son necesarias, mayores de control para evitar una mayor caída de reservas. Y bueno, como decía Carlos, llegar hasta el 27 para terminar este proceso electoral y que efectivamente pueda retomar el proceso institucional nuevamente. ¿Tienen últimos números post-paso? No hemos actualizado números. Sí te puedo decir que
digamos, respecto a los números que mostrabas de Federico González, son números que se venían viendo. Claro. Digo, la preocupación por la economía nunca dejó de ser dominante a lo largo de estos 18 meses. Más del 60% de la gente señala problemas económicos a la hora de identificar preocupaciones, con lo cual, digo, me parece que ahí es donde tiene mucha lógica quizás el resultado, si uno lo interpreta no solo como un voto digamos, a favor del Frente de Todos, sino como un voto en contra de este programa económico, ¿no? Totalmente. Diputado, y políticamente, digo, esta situación, un gobierno que los ha ninguneado, un gobierno que realmente se ha burlado de la política y que ahora trata en el final de abrazarse para coparticipar del fracaso que está dejando. Bueno, no estamos dispuestos a esto, Gustavo. Lo que hay que asumir es que estamos ante una crisis no solo financiera, sino fundamentalmente social. Hoy la Argentina se debate en un abanico que va desde la máxima angustia de quien no tiene para darle de comer a sus hijos hasta la desesperación de los hipotecados UBA, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que sentarse en un escenario donde el gobierno hoy solo está tratando de ver cómo equilibra las finanzas. Hoy escuchaba a la gobernadora Vidal ante los industriales decir que se han dado cuenta que detrás de los números hay personas. 4 años después se han dado cuenta que detrás de los números hay personas. Entonces me parece que la situación social es gravísima, angustiante. Mañana estamos recibiendo en el Congreso a las organizaciones sociales al mediodía todos los bloques de la oposición en este pedido que van a ir a hacer sobre la emergencia alimentaria. Nosotros tenemos una posición que creemos que hay que ampliar esta emergencia a una emergencia social. Nos tenemos que preocupar de los jubilados que no pueden ir a comprar los remedios, ha bajado el 13% la compra de remedios. Nos tenemos que preocupar por quienes se han quedado sin trabajo, por los chicos que no tienen para comer. La situación del país es muy grave, no solamente en lo financiero, sino también en lo social. Y ahí creo que el rol de quienes somos representantes del pueblo tiene que ser muy fuerte y sobre todo con presencia al lado de la gente, ¿no? Sí, sí. ¿Ustedes creen que alcanza con esto, o con estas medidas, o va a haber que tomar medidas más drásticas? Yo creo que tenemos que construir entre todos un capital político que el gobierno ha perdido. O sea, hay una crisis enorme de confianza y la sociedad, los mercados no le creen a Macri, no le creen al gobierno y tenemos una enorme dificultad porque todos vivimos en Argentina. Entonces, de alguna manera lo que está intentando hacer el gobierno es recuperar la credibilidad que no tiene con los pedidos a la oposición, a Alberto Fernández, a Roberto Lavagna, de que construyan un escenario de llegada al 10 de diciembre. Entonces, me parece que las medidas que se han tomado son tardías, como siempre son muy costosas, porque cuanto más tarde se toman es más costoso, pero de alguna manera van atacando el problema. Es buena, por ejemplo, ahora la medida simbólica de que los bancos abran hasta las 5 de la tarde para demostrarle a la gente que se puede llevar ahora los esta dólares. caída de reserva, ¿no es preocupante? Sí, casi pero 1000 ayer, casi 1000 hoy, sí, pero agosto, récord de pérdidas de reserva. Absolutamente, Gato, pero pensá una cosa, tengo el número de ayer, de los 1000 había 500 millones que se van de las reservas y van a los bancos. ¿Por qué? Porque es plata, dinero físico que entró de la Reserva Federal y que fue a las sucursales de los bancos. Entonces la plata está en los bancos. Digo, hay un proceso por el cual el Banco Central cambia dólares divisa, que se llama, que es un registro contable en la Reserva Federal, por dólares físicos, que los traen en un embarque en un avión. Claro. Esos dólares, cuando salen de la reserva, van al tesoro de los bancos, se contabiliza como una baja de reserva. Y eso es un fenómeno que va a continuar sucediendo en estos días, porque los bancos han tomado la decisión de llenarse, abarrotarse de dólares para proveer a la gente. Pero vuelvo a repetir, nosotros somos y hemos sido muy críticos. Mira, Roberto Lavagna ha anticipado todo. Ha anticipado este modelo económico de fracaso, en el 2016 ya lo venía diciendo. Fue la primera persona que habló de consenso, que era necesario para revertir esta crisis. Hoy, después digamos, el gesto de Cristina Kirchner poniéndolo a Alberto Fernández, el gesto de Macri poniéndolo a Pichetto, los nombres inclusive de los partidos. Luego fue la primera persona que habló de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario. Mirá qué importante hubiera sido tener esa medida 2 meses antes. Nuevamente fue la primera persona que habló de ponerle dinero en el bolsillo de los argentinos. Y que después el gobierno, después de la PASO, lo hizo. Y fue el primero que habló de
declarar la emergencia alimentaria que posteriormente la Iglesia Católica, inclusive los intendentes del justicialismo, se van a respaldar. Entonces, creo que tenemos que serenarnos. Me parece que la figura de Roberto Lavagna es una figura que trata de poner paños fríos en la sociedad y trata de ayudar a lo que no tiene este gobierno, que es credibilidad en las medidas que se van tomando. Hernán mueve la cabeza. Mueve la cabeza. No estabas muy convencido de lo que decía Carlos. No, sí, pero bueno, después está la política en el medio, ¿no? Digamos, está bien, digamos. Se unieron de una determinada forma también, planteó la unidad, pero en otros espacios. No, si me permitís un bocadillo respecto del Fondo Monetario Internacional, ustedes planteaban, se fumó un Fondo Monetario. Digo, a ver, yo creo que el Fondo Monetario vino hace unos días acá a la Argentina, no vino a hacer la revisión. No, vino a exploración política. No, y explorar políticamente. Bueno, pero sí. apretarlo a Alberto, decirle, che, Cardarelli le dijo 3 veces, vos podés hacer algo, vos tenés que hacer algo. Bueno, ¿qué es eso? Aceptar las condiciones. Claro. Alberto le dijo que no le hicieron la operación echándole la culpa de la devaluación. Mirá, las medidas que tomaron ahora, si las tomaban antes de eso, no hubiese pasado absolutamente nada. Y cuando venía para acá, revisaba. En febrero viene el Fondo Monetario y por primera vez se reúne con la oposición, con Lavagna, con Kicillof, etcétera, etcétera. Mira, dice textual el comunicado el Frente de Todos, que en ese momento no sé si existía. Dicen el Fondo Monetario que este fue solo un plan de estabilización de macro para contener particularmente el tipo de cambio. Ya se estaba discutiendo y el fondo ya estaba discutiendo la corresponsabilidad, que este tema continúa. El fondo es corresponsable y ellos lo saben. Dicen, no, nosotros solo vinimos a estabilizar la variable, no tenemos nada que ver, no nos miren a nosotros. Por eso esa discusión es muy importante. Sí, pero aparte, a ver, no es ninguna novedad que el fondo, cuando las papas queman, lo primero que hace es, si te he visto no me acuerdo, y chau, ¿no? No va a ser la primera vez que el fondo lo hizo con De la Rúa en el 2001. La verdad que el fondo ha sido nefasto siempre para la historia de la Argentina, ¿no? No sé si esto... No, y acá hay un dato interesante también que digo, insisto en este punto, ¿no? Acá hay una manifestación de la gente a través del voto, claro, que creo que le pone un final a este programa económico de ajuste y creo que el fondo va a tener que empezar a tomar conciencia que al que le toque ser presidente a partir del 10 de diciembre, probablemente como lo hizo Roberto Lavagna en 2002, va a honrar los compromisos, pero sobre la base de crecer. Creo que la gente... está pidiendo, digamos, no seguir pero con además esta el política de fondo ajuste. va a tener que entender, por una vez en la vida, que hay un país soberano, que la Totalmente. gente vota. Totalmente. Por eso ¿No? digo, Por eso se enojó creo- tanto Macri. creo que hay también una legitimidad popular Claro, que se puso totalmente. en juego en esta elección y me parece que a quien le toque ser, obviamente, si en el caso es de Alberto Fernández, el apoyo electoral va a ser una forma también de consolidarlo en esa negociación frente al fondo, ¿no? Bueno, una pausa breve, seguimos, Irina Hauser enseguida tiene novedades de la justicia también, más con Fernando, y seguimos con este debate que está muy interesante. Hoy la realidad, como siempre, te la contamos aquí en Minuto 1.